Estimado alumnado, en esta nueva clase vamos a ir haciendo ejercicios y problemas de extremos relativos. En el problema cuyo enunciado veis en la pantalla, nos dan una función polinómica y si bien se nos pide el máximo y el mínimo absoluto, lo que se nos pide en realidad es el máximo relativo y el mínimo relativo de dicha función. Se trata de un error del enunciado. Vamos a ver cómo la resolveríamos. El primer paso será hallar la primera derivada de la función. Aquí tenemos la función. Como se trata de una función polinómica, su derivada es muy sencilla. Derivamos, como ya sabéis, término a término. Entonces, la primera derivada, el primer término será, como es una función potencial sencilla, 3 por x al cuadrado. La siguiente será menos 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, y 5 como una constante es 0. Por lo tanto, la derivada es 3x cuadrado más menos 6x. El siguiente paso será igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. Si hago eso, veis que obtengo una ecuación de segundo grado incompleta, la cual, como ya sabéis, podéis resolverla por la fórmula de la ecuación de segundo grado o bien sacando factor común de x. Entonces veis que hay dos soluciones. Una será x1 igual a 0, será esta x darle el valor 0, o bien, si yo igualo otra x menos 6 a 0 y despejo, obtengo la otra solución que es x2 igual a 2. Estas soluciones me indican que existen unos posibles extremos relativos en x1 igual a 0 y x2 igual a 2. Si os acordáis de las clases anteriores, había dos formas o métodos para determinar en estos puntos si había un máximo o un mínimo relativo. El primer método era a partir de la segunda derivada y el segundo método era estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento a la izquierda y derecha de cada punto. En el caso de una función polinómica, pues el método más corto sería el de la segunda derivada. Vais a ver por qué. Como ya se dijo en anteriores clases, vosotros podéis utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar si en un punto hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Lo que ocurre es que según las funciones, habrá funciones en donde es más aconsejable, por su rapidez, utilizar la primera forma o método y en otras la segunda. Si tenemos una ecuación o una función polinómica, es más rápido aplicar esta primera forma, la del criterio de la segunda derivada. Y si tenemos una función racional, es más rápido aplicar la segunda forma, el de los intervalos de crecimiento y decrecimiento a la izquierda y derecha de los puntos. De todos modos, vosotros, ya os digo, podéis emplear el método que queráis. Entonces, fijaros, tengo la primera derivada, que es 3x cuadrado menos 6x. La segunda derivada de la función será derivar esta primera derivada a su vez, ¿eh? Y entonces pongo f con dos palitos arriba indicando que es la segunda. Entonces, será la derivada de la primera será 3. La derivada de x cuadrado es 2x, será 3 por 2x menos 6. Fijaros que es 6x menos 6. Pues entonces, si yo quiero comprobar en x igual a 0 si la función presenta un máximo o un mínimo, sustituyo en la segunda derivada la x por 0, me da menos 6, como me da menor que 0, la función presenta un máximo. Entonces, en el siguiente caso sería hallar el valor de la segunda derivada para x igual a 2. Sustituyo en la segunda derivada la x por 2 y me da 6 que es mayor que 0. Por lo tanto, ahí tenemos un mínimo. Y ya por último, lo que me queda es hallar las coordenadas y de cada punto. Para ello, cojo la función original y sustituyo la x por 0 y me da la coordenada y para x igual a 0 de 5. Por lo tanto, en el punto de coordenadas 0, 5 habrá un máximo. Y para hallar las coordenadas del mínimo relativo, en el punto x igual a 2 sustituyo la x por 2 y me da 1. Por lo tanto, en el punto 2, 1 habrá un mínimo. Entonces, fijaros, en el ejercicio de CREA pongo las coordenadas aquí y me da que es correcto. Veamos ahora el siguiente problema. La potencia f de x en vatios consumida por cierto aparato eléctrico en función de su resistencia x en ohmios viene dada por la siguiente expresión. F de x igual a 4x partido x más 12 al cuadrado. Hallar la potencia máxima y el correspondiente valor de x. Para resolver este problema, el primer paso es hallar la primera derivada de la función. Aquí tengo la función
Y como la función es una función racional, pues aplico la propiedad de la derivada del cociente de funciones. Será derivada del numerador, que es 4, por el denominador sin derivar, que es x más 2 al cuadrado, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. El denominador, si os fijáis, es una función potencial, es decir, una potencia cuya base es una función. Por lo tanto, tengo que coger en la tabla de reglas de derivación la columna de la derecha relacionada con la derivada de funciones compuestas, que en principio sería lo mismo que una simple, es decir, este 2 pasaría aquí multiplicando, el exponente se le restaría 1 y la derivada de la base, que es 1, que no se pone aquí. Vosotros pues podéis desarrollar esto y vais a obtener una función más complicada, menos simplificada, pero que es correcta. Yo lo que voy a hacer es sacar factor común de x más 12, porque veis que este término 4 está multiplicado por x más 12 al cuadrado y este por x más 12. Por lo tanto, puedo sacar factor común de x más 12 y dentro del corchete me quedaría 4 por x más 12 menos 8x. Este 4 por x por 2 sería 8x. Partido x más 12 a la cuarta. Fijaros que aplicando la propiedad del cociente de potencia a la misma base, este x más 12 con este x más 12 a la cuarta se podría reducir a x más 12 al cubo y este x más 12 desaparecería, quedándome solamente esta parte de aquí del corchete. Opero y obtendría como resultado de la primera derivada menos 4x más 48 partido x más 12 al cubo. A continuación, igualo la primera derivada a 0 y resuelvo la ecuación resultante. Entonces resuelvo esta ecuación, fijaros que una función racional cuando se iguala a 0, pues es lo mismo que resolver el numerador solamente, y me queda que la primera derivada se hace 0 para x igual a 12. A la hora de determinar si en x igual a 12 hay un máximo o un mínimo relativo, puedo emplear cualquiera de las dos formas conocidas. Aquí posiblemente sea más sencillo, dado que una función racional y su derivada puede ser compleja, su segunda derivada, pues emplear la segunda forma, que es el estudio de la monotonía de la función a la izquierda y derecha del punto. Para determinar los intervalos en los cuales tengo que estudiar la monotonía, pues me puede resultar de ayuda pues trazar la recta real, marcar el punto 12 y entonces de menos infinito a 12 sería un intervalo y de 2 a infinito sería el otro. Aquí en esta tabla tengo recogido el estudio. Desde menos infinito a 12, pues el valor de la primera derivada sería 1 partido 36, sería sustituir la primera derivada la x por 0, que es mayor que 0, por lo tanto la función es creciente en ese intervalo. Me puede servir de ayuda en la recta real marcar a la derecha del 12, perdón, a la izquierda del 12 una flecha indicando para arriba, indicando que en el intervalo menos infinito 12 la función es creciente. En el otro intervalo 12 infinito, pues pruebo por ejemplo 13 y me sale un valor negativo, que es menor que 0, por lo tanto la función es decreciente. Entonces en mi dibujo, a la derecha del 12, marco una flechita indicando que a la derecha del 12, entre 12 e infinito, la función es decreciente. Fijaros que en esta flecha ya me están indicando que en 12 existe un máximo relativo. La interpretación de este resultado en el contexto del problema es que para x igual a 12 ohmios de resistencia, la potencia en vatios consumida es máxima. Ahora nos pide el problema que calculemos esta potencia. Por lo tanto, en la función que me relaciona la potencia en vatios máxima consumida en función de la resistencia en ohmios, sustituyo la x por 12 y me sale que el valor máximo de la potencia máxima es un doceavo de vatio. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Nos pide halle los máximos y mínimos relativos de la función f de x igual a x cubo menos 9x. Determine también en qué intervalo es creciente y decreciente la función. Podemos ver en el propio tema de CREA la solución de este ejercicio. En primer lugar, hallamos la primera derivada de la función, que será 3x cuadrado menos 9. Tanto para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento como los extremos relativos, en primer lugar halla los intervalos de crecimiento y decrecimiento, por lo cual la primera derivada la igual a 0. Esto sería una ecuación de segundo grado incompleta que da lugar a dos soluciones. La primera sería raíz cuadrada de 3 y la segunda raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 3. Entonces, con estas dos soluciones
va a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El primer intervalo será menos infinito menos raíz cuadrada de 3, el siguiente menos raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, y el siguiente raíz cuadrada de 3 infinito. Haya el valor de la primera derivada para un valor cualquiera del intervalo este, por ejemplo el menos 2, este 0 y este 2, y obtienes que en el primer caso la primera derivada para menos 2 es 3, que es mayor que 0, por lo tanto en menos infinito menos raíz cuadrada de 3 la función es creciente. Entre menos raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3, coge el 0 y haya que es menos 9, menor que 0, por lo tanto la función es decreciente. Para x igual a 2, pues, para el intervalo raíz cuadrada de 3 infinito, toma x igual a 2, que le sale 3 mayor que 0, por lo tanto la función es creciente. A partir de esta tabla ya podríamos determinar en raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3 si existe máximo o mínimo. De todos modos, aquí lo que ha hecho también, ha utilizado como criterio para hallar los máximos y mínimos, la primera forma que hemos visto, es decir, ha hallado la primera derivada de 3x cuadrado menos 9, que es muy sencilla, que es 6x. Fijaros que un polinomio, a medida que se va derivando, se va simplificando, reduciendo, se va haciendo más sencillo. Y entonces, para ver si en raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3 hay un máximo o un mínimo, pues sustituyo aquí la x por raíz cuadrada de 3 y le sale mayor que 0, por lo tanto, en raíz cuadrada de 3 la función obtiene un mínimo. Y en menos raíz cuadrada de 3 le sale menos 6 por raíz cuadrada de 3 menor que 0. Por lo tanto, en menos raíz cuadrada de 3 la función obtiene un máximo. En este ejercicio nos pide calcular la coordenada y de los valores de x, raíz cuadrada de 3 y menos raíz cuadrada de 3. Vamos a hacer ahora el apartado A de este ejercicio. Como siempre, el primer paso es hallar la primera derivada de la función. La función es un logaritmo neperiano de una función. Para ello, lo que hacemos es que en nuestra tabla de derivadas nos vamos a la columna de la derecha y buscamos y igual al logaritmo neperiano de f de x. Y nos dirá que su derivada será un cociente en el numerador, la derivada del denominador, y en el denominador la función que hay sin derivar. Por lo tanto, cuando yo aplico esta propiedad a esta función, la derivada de esta función será la derivada de la función que hay en el argumento del logaritmo, que será 2x, ya que es un polinomio, 2x, partido el propio polinomio que hay dentro del argumento, x cuadrado más 1. Así que la primera derivada de un logaritmo neperiano es muy sencilla. El siguiente paso será igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. La primera derivada es 2x partido x cuadrado más 1 igual a 0. Pues como es un cociente de funciones, una función racional, igualo el numerador y me sale que el punto en el cual se me hace 0 es x igual a 0. Ahora solamente nos queda determinar si en x igual a 0 la función tiene un máximo o mínimo relativo. Para ello, el estudio de la monotonía de la función a la izquierda y derecha del 0, yo creo que es el método más sencillo aquí para determinar el extremo relativo. Entonces, tomamos a la izquierda del 0 el intervalo menos infinito 0 y hallamos el valor de la primera derivada en ese intervalo. Tomamos como un valor de este intervalo el menos 1. Nos sale menos 1 menor que 0, por lo tanto, la función es decreciente a la izquierda del 0. Entre el 0 e infinito tomamos un valor cualquiera, el más sencillo, por ejemplo el 1. Entonces, hallamos el valor de la primera derivada para x igual a 1, que nos sale 1 mayor que 0, por lo tanto, la función es creciente a la derecha. Dado que es decreciente a la izquierda de 0 y creciente a la derecha, obtenemos como conclusión que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. En la siguiente clase daremos el último apartado del tema 4 dedicado al estudio de la curvatura de una función.